Bueno, regresamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde. Su libro, que ya está a la venta, Así lo viví, testimonio de la elección presidencial del 2006, la más competida en la historia moderna de México. Mire, es importante volver a aclarar esto porque hay algunas publicaciones que mencionan que el 2 de julio el doctor Ugalde, como presidente consejero del IFE, recibió presiones del presidente, bueno, en ese momento pues todavía no era ni presidente, del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, como probable ganador de la elección, que bueno, finalmente se constata, se confirma. Recibió presiones de la maestra Elbester Gordillo y recibió presiones del expresidente Vicente Fox. Dice, y lo aclara el doctor Luis Carlos Ugalde, nunca recibió presiones porque nunca habló ni con Felipe Calderón Hinojosa ni con la maestra Elbester Gordillo. La única llamada que toma o que recibe el doctor Luis Carlos Ugalde es a las 11:40 de la noche de ese 2 de julio del expresidente de México, Vicente Fox. Y quien sí lo amenaza y quien sí lo presiona es la Coalición por el Bien de Todos, comandada por Andrés Manuel López Obrador y todos sus seguidores. Doctor Ugalde, ¿está bien? Así es, ellos sí me amenazan, me amedrentan 2 días después al exigirme que o se abren todos los paquetes electorales para contar voto por voto o podría haber violencia en el país. En el libro yo narro que fue el encuentro más difícil, más complicado, en donde me di cuenta que el país podía avanzar hacia una ruta muy difícil de crisis política nacional, y eso sí se trató de una amenaza, de amedrentarme en lo personal, y creo que eso sí se trata de un hecho muy grave que se narra en el libro, Oscar Mario. Y quien comete, pues yo no sé si calificarlos así o no, una traición a México y a los mexicanos es Andrés Manuel López Obrador, cuando a las 11 de la noche con 17 minutos, después de que su encuestadora le dice, tú perdiste, él sale a manifestar todo lo contrario y se proclama como ganador de esta contienda a las 11:17 de la noche, después de que el doctor Ugalde a las 11 dice, yo no puedo dar todavía ningún resultado porque está demasiado cerrada la competencia. El director de proceso, en la sesión privada del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se efectuó en Washington el pasado jueves 23 de este mes, pide que por el momento el gobierno mexicano no destruya las boletas de la elección presidencial de la elección del 2006. Un tema que ahí sigue todavía pues ventilándose o que tratan de revivir algunos. Si se llegara o se hubiera llegado al voto por voto, casilla por casilla, ¿gana Felipe Calderón Hinojosa? Los resultados hubieran sido los mismos. Se ratifica. Incluso fíjate, Oscar Mario, que es probable que se hubiera ampliado la ventaja de Felipe Calderón por un hecho muy simple. Las actas de 2006 tenían algunos errores en su llenado, como en el 2000, muchos errores de llenado, que no tenían ningún dolo porque se distribuyen y afectan a todos, pero hay más errores en las actas en donde gana López Obrador que en las actas en donde gana Felipe Calderón. Y hay un estudio de Javier Aparicio del CIDE que muestra que si se hubiera abierto todo, es probable que la ventaja de Felipe Calderón se hubiera ampliado hasta 500,000 votos, o sea, se hubiera duplicado. Entonces, si se hubieran abierto todos los paquetes, se hubiera ratificado el triunfo, e incluso, es mi opinión, que quizás se hubiera ampliado el margen a favor de Felipe Calderón y no del señor López Obrador. Así es que abrir los paquetes o no abrirlos no fue una decisión del IFE, fue del tribunal. 2, nunca se pidió y López Obrador mintió al decir que era una exigencia. Y 3, si la ley lo dijera o lo hubiera hecho, se hubieran dado los votos, se hubieran abierto y se hubiera ratificado el triunfo del presidente Calderón. Bueno, por ahí supimos, doctor Ugalde, que incluso después del 2 de julio, Andrés Manuel López Obrador habló con las más altas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y les preguntó científicamente, se puede echar abajo el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa. Ya ve que fueron pues muchos especialistas ahí, actuarios, matemáticos, que pues comprobaron que la metodología electoral, que en gran parte fue orquestada por la Universidad Nacional Autónoma de México, no tenía error suficiente como para revertir el triunfo del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y fue la UNAM la que le dijo a Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel, no te vamos a poder respaldar porque científicamente, aritméticamente, los números no cuadran para tu objetivo.
Oscar Mario, la UNAM vigiló el sistema de resultados electorales preliminares del IFE, lo narro, lo lleva haciéndolo más de 10 años. Segundo, nunca antes en las elecciones en México los datos habían cuadrado tanto como ahora cuadraron. Los 3 métodos para estimar resultados dieron el mismo resultado. Tercero, la Unión Europea dijo que la elección había sido legal y transparente. Cuarto, y esto es muy importante decirlo, el día de hoy no ha habido un solo ciudadano de los más de 500,000 que estuvieron en las casillas. No ha habido uno solo, Oscar Mario, que haya dicho, a mí me compraron, a mí me pidieron. El único ciudadano que se quejó en 2006, el único ciudadano que se quejó, que quede muy claro, fue en contra de López Obrador, porque López Obrador lo acusó de embarazar una urna y lo mintió y lo dañó. Entonces, la única persona que se ha quejado de la elección lo hizo en contra de López Obrador. La evidencia es clara, pero me parece que es muy grave que con base en la repetición de mentiras se siga creyendo de un fraude que jamás existió y que creo que está dañando mucho al país y que por lo tanto mi libro procura dar luz para que la gente se forme un juicio.